Así eran las prácticas sexuales más peculiares de la historia. Vivimos en una sociedad en la que el sexo y sus prácticas son un tema tabú, a pesar de que el sexo es una de las cosas fundamentales de nuestra especie, la reproducción. Ahora bien, también tiene otro lado, que es precisamente el que muchos miran con desaprobación, un lado que implica experimentación, placer y que refleja nuestra identidad e individualidad, lo que somos, en definitiva. Esta actitud prohibitiva y reprobadora de nuestra sociedad impide que podamos comprender nuestra propia esencia. Estamos marcados por las tradiciones y valores sociales antiguos con respecto al sexo, pero hay veces que convendría precisamente investigar un poco ese pasado para saber de dónde venimos. Es más, seguro que más de uno se escandalizaría si se enterara de ciertas prácticas sexuales que se llevaban a cabo en otros tiempos. En este video te contaremos las más sorprendentes, que seguramente ahora mismo se considerarían totalmente intolerables. Sin más preámbulos, comencemos. 1. Casarse entre hermanos. En el antiguo Egipto, el incesto era una práctica común, bien entre hermanos o entre padres e hijos, con un solo objetivo, más práctico que otra cosa: preservar la pureza del linaje y proteger la organización familiar y su subsistencia como base de la sociedad. Esta misma tradición se llevaría a cabo durante siglos entre las monarquías europeas, aunque los matrimonios se realizaban entre primos, lo que estiró la endogamia a niveles prohibitivos. Caso ejemplo, Carlos II de Austria, rey de España. Actualmente, existen varias naciones desarrolladas sin normas que sancionen las relaciones entre dos adultos con un vínculo familiar directo, padres, hijos, hermanos, sobrinos, primos, siempre y cuando la relación sea consensuada entre dos adultos con facultad plena de tomar decisiones, aunque no permitan que contraigan matrimonio. Otra cosa es que esté mal visto a nivel social. 2. La poligamia era considerada algo normal. La poligamia estaba permitida, se daba normalmente entre las clases altas de la sociedad, siempre y cuando se respetara la posición de la esposa en el entorno familiar. Apoyada por los textos sagrados de la antigüedad, en el Antiguo Testamento se demuestra claramente que la mayoría de patriarcas de las tribus del desierto eran polígamos. Los hombres podían mantener varias concubinas. El objeto era mantener la sucesión, sobre todo en sociedades patriarcales, que seguían la vía agnaticia y de primogenitura. En la cultura hindú, la poligamia fue practicada desde tiempos ancestrales, aunque históricamente la práctica solo estaba permitida a los miembros de la monarquía o en virtud de la riqueza del cónyuge principal, hombre o mujer. La práctica se observa todavía en tribus por toda la India, con objeto de intentar mantener las propiedades dentro de una misma familia. En la cultura musulmana, por su parte, se puede ver en países con tradiciones árabes estrictas, como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, que permiten hasta 4 esposas siempre y cuando ellas tengan sus propias propiedades y dotes, quedando restringidas a hombres con alto poder económico. Actualmente, también es representativo el caso de los mormones, que permiten la práctica del matrimonio plural en alguna de las escisiones de la fe y que la fundamentan en las creencias recogidas en el Antiguo Testamento de la Biblia. 3. Masturbación para honrar a los dioses. Los propios faraones egipcios tenían un ritual bastante peculiar que llevaban a cabo cada año, una ceremonia en honor al dios Atum, y que consistía en acercarse a la orilla del río Nilo para masturbarse, con cuidado de que su semen cayese en el agua. El objetivo era representar la propia grandeza de Atum, que se formó de la nada y que posteriormente creó a todos los dioses a partir de su propio semen tras una sesión de masturbación. 4. Aceptación de la prostitución. Los antiguos consideraban que las prostitutas eran un mal necesario, para que los hombres no se corrompiesen y buscasen satisfacer sus necesidades con la esposa del prójimo. Es más, en tiempos de los romanos existía un tipo muy concreto de prostituta, la felatriz, mujeres especializadas en sexo oral y que se distinguían por el color rojo con el que se pintaban sus labios. En la Edad Media, la Iglesia trató de impedir y prohibir la prostitución, pero descubrieron que, al mantener relaciones sexuales, sus clérigos se mantenían centrados en el camino de Dios, no se corrompían, respetaban a las mujeres y no demostraban prácticas homosexuales. Los clérigos estaban obligados a aprenderse todas las posturas sexuales existentes, ya que tenían que tener conocimientos para cuando los pecadores acudían a confesarse y qué penitencia imponerles. Todo lo que no fuese el misionero estaba mal visto, ya que era la más adecuada para lograr un embarazo.
Es más, la Iglesia llegó a considerar la prostitución como un oficio por la salud pública e importante para el mantenimiento de las actividades económicas de cada ciudad. 5. Pederastia para ayudar a los jóvenes a ser adultos. Es sabido que los griegos eran metódicos con sus enseñanzas, y además de conocimientos y textos, parece que se tomaban muy en serio eso de enseñar a sus jóvenes ciudadanos a comportarse como adultos y a prosperar en la vida. Como costumbre de aristócratas se practicaba la pederastia, con mentores que asumían la educación a todos los niveles de un niño hasta que se casaba, incluyendo su desarrollo sexual. Es más, en sociedades como la de Esparta, conocida por su afán y conquistas militares, la pederastia estaba más que aceptada como una forma de adiestramiento y era una forma de introducción de los jóvenes a la sociedad adulta. 6. Orgías disfrazadas de ceremonias por la fertilidad. En los tiempos de la antigua Grecia y el Imperio Romano, lo del sexo en grupo se llevaba bastante, y aunque el objetivo final era el placer, solía hacerse por una buena causa, honrar a los dioses en nombre de la fertilidad. Las orgías no eran sino ceremonias religiosas muy populares en las que se practicaban varios ritos para la fertilidad y en las que se disfrutaba del sexo, sí, pero también de música y suculentos banquetes. Uno de los festivales más concurridos eran los Lupercales, en los que los jóvenes romanos se iniciaban en el mundo del sexo. 7. Perversiones, ilustradas, en la era Edo japonesa. En Japón, las escenas de desnudos o sexuales eran algo normal, ya que el sexo era considerado como una parte de la vida y la salud. Es más, tenían hasta artistas, ilustradores de ukiyo-e, que se dedicaban a pasearse por los barrios de las prostitutas para buscar inspiración y plasmar lo que veían en unas curiosas estampas sexuales llamadas shange, literalmente, imágenes de primavera, y que circularon por ahí hasta el siglo XX, momento en el que se catalogaron como material obsceno. Las imágenes mostraban todo tipo de relaciones sexuales y los protagonistas eran los personajes de la sociedad japonesa de entonces, incluyendo seres fantásticos y mitológicos. Se vendían como churros, incluso había un tipo de ilustración, los conocidos emaki, que se usaban para instruir a jóvenes doncellas nobles para que supiesen qué se esperaba de ellas tras el matrimonio. Los ilustradores eran muy cotizados y aunque no solían firmar sus creaciones por temor a posibles represalias, se hacían con grandes sumas de dinero. Se dice que el shange también sirvió para inspiración del hentai, el género del manga y el anime de contenido pornográfico. 8. El Kama Sutra. Todos pensamos que el Kama Sutra hindú es la Biblia del sexo, pero nada más lejos, porque a esas alturas los egipcios ya habían practicado todo lo que contiene y más. Nos lo cuenta el Papiro Erótico de Turín, un documento satírico erótico que recoge nada menos que 12 escenas sexuales bastante surrealistas, en las que los hombres aparecen representados de forma grotesca y las mujeres en todo su esplendor. Sin embargo, casi todo el mundo conoce el Kama Sutra hindú, escrito por el sabio Vatsyayana en el siglo XV y que se ha convertido en el mayor referente sexual del mundo antiguo, sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos. El libro recoge nada menos que 64 posturas, a cada cual más exótica en su parte más conocida, que es solo como una quinta parte. Otras partes del libro dan trucos para la seducción, fomentar la pasión, potenciar la fertilidad, cómo comportarse según la casta o sobre cómo escoger esposa. 9. El primer vibrador nació por casualidad. En la época victoriana se vivía un clima en el que la moral, el puritanismo y los valores castos estaban a la orden del día. Matrimonios de conveniencia en los que las mujeres debían fidelidad y servían a su casa, y en un momento en el que sexo y placer no tenían nada que ver. Era tal la represión, que se creía que la masturbación femenina podía volver loca o infértil a la mujer que la practicara. Sin embargo, había otro dato curioso: existía una enfermedad propia de las mujeres, conocida como histeria femenina, en la que las mujeres mostraban síntomas como la irritabilidad, el insomnio o la pérdida de apetito, y que los médicos interpretaban como deseo sexual reprimido. Para curarlo, les masajeaban los genitales hasta que alcanzaban el orgasmo. Sin embargo, un médico británico, Joseph Mortimer Grandel, se cansó de estar todo el día dale que te dale e inventó el primer vibrador electromecánico con forma de pene en 1870. El aparato fue todo un éxito, y capaz de aliviar a las pobres enfermas en menos de 10 minutos.
Si estás interesado en conocer la historia de cómo era la asombrosa cultura sexual de los vikingos, te dejamos un video por acá arriba. Así llegamos al final de este asombroso relato, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Te invitamos a que nos colabores con tu suscripción y tu me gusta, para que nos ayudes a llegar con llamativos datos históricos a más personas. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.